Bueno, si les parece, comenzamos sin dejar siquiera los 5 minutos, como me acaba de decir el profesor Valenzuela, de descortesía, no de cortesía, sino de descortesía, para los que han llegado puntuales. Bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar dándoles la bienvenida y agradeciendo su presencia. Comenzamos esta quinta y última sesión del ciclo La dinámica demográfica en los comienzos del siglo XXI, en la que a lo largo de las 5 sesiones hemos hablado de longevidad, envejecimiento, de las variaciones, la variabilidad y la complejidad de las nuevas formas de convivencia en relación con la provisión de vivienda. Hemos hablado de despoblación, hemos hablado de migraciones en la sesión anterior y hoy hablamos de fecundidad y natalidad. Y para eso contamos con la presencia de Marta Saiz. Muchas gracias, Marta, por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí hoy para dialogar sobre este tema tan interesante. Voy a presentarle brevemente a Marta. Marta es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora en el Departamento de Sociología II, Estructura Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Göteborg. Sus áreas de investigación se centran en la intersección de la sociodemografía, la sociología de la familia y la estratificación social. Ha participado en numerosas publicaciones y proyectos de investigación, aportaciones de transferencia e informes científico-técnicos de impacto social, fundamentalmente en ámbitos de la familia, la fecundidad y la salud perinatal. Actualmente lidera el proyecto de generación de conocimiento Intrarrepro sobre desigualdades sociales a lo largo de la trayectoria reproductiva en España. Es un tema que efectivamente encaja perfectamente con el diálogo de esta tarde. Bueno, Marta es además presidenta del Comité de Investigación Sociología de la Población y Demografía de la Federación Española de Sociología. Muchas gracias, Marta. Y si te parece, vamos a dialogar sobre este tema. De momento no voy a hablar ni siquiera voy a referirme a este problema, que es como normalmente se comienza. Digo que vamos a hablar de este tema, de la trayectoria de este fenómeno demográfico, que efectivamente presenta características muy especiales, porque hace 50 años, que puede parecer mucho, pero en demografía no es tanto, teníamos en España unas tasas de fecundidad muy altas y unas tasas de natalidad muy altas en relación con los países de nuestro entorno, con los países a los que en aquel momento con los que tratábamos de converger, socialmente, económicamente, políticamente. Y yo recuerdo que por aquella época, en la literatura de demografía, siempre se decía que la fecundidad era un fenómeno que evolucionaba lentamente. Y sin embargo, en poco más de 5 años situamos el indicador coyuntural de fecundidad por debajo de la tasa de reemplazo. Es decir, bajamos pues del 2,7 por debajo del 2,1, lo cual era impensable que pudiese ocurrir. En 20 años estábamos en 1,14, batiendo récords mundiales, y ahí nos mantenemos en los últimos 30 años. La fecundidad española
con variaciones arriba y abajo, pero muy, muy leves, mostrando una tendencia claramente estacionaria. Bueno, la natalidad, con la natalidad hay también datos. En el año 75-76, que es cuando más españoles nacen, hay 670.000 nacimientos, con 36 millones de habitantes. En el año 23, en el año anterior, el último dato oficial confirmado del INE, han nacido 322.000 niños y niñas en España. Ha habido 322.000 nacimientos, menos de la mitad, con 13 millones más de habitantes. La fecundidad decía que estaba estable, la natalidad disminuye. Si te parece, intentas explicarnos si hay alguna, diríamos, justificación específica que caracteriza a la población, a las mujeres españolas, porque es un cambio efectivamente muy brusco y es una permanencia en unos valores extremadamente bajos. De acuerdo. Bueno, pues lo primero, Julio, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias a la Real Sociedad Geográfica por haberme invitado. Bueno, pues voy a empezar mostrando algunos gráficos que ilustran, ¿no?, lo que Julio nos acaba de explicar muy claramente. Aquí podemos ver cómo estaba la tasa bruta que refleja los nacidos por 1.000 habitantes. Bueno, pues podemos ver en los años 70, ¿no?, que estamos en 18 nacidos por 1.000 habitantes, hasta dónde hemos llegado en 2023, que anda pues cerca, a ver si lo puedo, no, esto no se puede ver, pero bueno, es una cifra notablemente más baja, ¿no?, próxima a los 6 nacidos por 1.000 habitantes. La tasa de fecundidad, el indicador coyuntural de fecundidad, que, bueno, dicho de una manera un poco burda, viene a decirnos el número de hijos estimados por mujer al final, que se estima que tendrá al final de su vida fértil, pues muestra el mismo movimiento descendiente, ¿no? Como bien ha señalado Julio, pues actualmente desde más o menos finales de los años 90 hay una cierta estabilidad que se rompió. Pues en los primeros años de la década de los 2000 sí que hubo un cierto ascenso propiciado por unas mejores condiciones económicas, propiciado por una llegada bastante importante de inmigración que, bueno, pues tenía unas pautas de natalidad diferentes a las de las mujeres autóctonas, pero seguimos en tasas de fecundidad muy bajas. Y a mí me gustaría poner las dos en relación. Bueno, en primer lugar, quisiera enfatizar que la caída de la fecundidad no es un fenómeno excepcional, ¿no? En todos los países, digamos, postindustriales, avanzados, de altos ingresos, se enmarca en lo que se viene conociendo en demografía como la llamada segunda transición demográfica, que supone el paso de un régimen de alta fecundidad y alta mortalidad a uno de baja fecundidad y alta esperanza de vida, que es en el que nos encontramos, ¿no? Y esta segunda transición demográfica pues, ha traído consigo otros cambios en las dinámicas demográficas, en las dinámicas de parejas, etcétera, así como en lo que se refiere a los valores, ¿no? Pues se suele enfatizar pues, que se ha producido una transición a unos valores más centrados en la autorrealización, en la trayectoria vital personal. Y este fenómeno ha sucedido en mayor o menor medida y a distintas velocidades, pues como comentaba, en todas las sociedades avanzadas, ¿no? Y se está extendiendo también a nivel global. Por lo tanto, pues no es realmente excepcional que veamos una caída de los nacimientos porque la estamos viendo en muchas regiones del mundo. Lo que sí es más destacable es que España sí que se encuentra entre aquellos países del mundo que tienen unas menores tasas, tanto de fecundidad como de natalidad, y ahora pasaré a relacionar los dos fenómenos, la natalidad y la fecundidad. Pero sí que quiero decir que incluso en el contexto europeo estamos viendo descensos de la fecundidad a niveles bajos, por debajo del nivel de reemplazo y ya cercano a lo que llamamos fecundidad baja y ultrabaja, incluso en países en los que tradicionalmente no los veníamos observando, como los países nórdicos, que tiene pues, a los demógrafos pensando qué estará pasando para que esto se dé aquí. Entonces, bueno, simplemente por remarcar que, aunque es verdad que España está en una posición, digamos, en un extremo de baja fecundidad, el descenso de la fecundidad en sí no es excepcional. ¿Por qué tenemos tan bajas tasas de natalidad? Bueno, pues ha habido un descenso sostenido desde los años 70 del indicador coyuntural de fecundidad, del número de hijos por mujer,
Y tenemos, perdón, es que he puesto tan bajas tasas de natalidad, pero tenía que poner de fecundidad porque quiero ponerlo en relación con la natalidad. Tenemos bajas tasas de fecundidad precisamente porque han ido descendiendo progresivamente el número de mujeres en edad fértil, ¿no? Al haber cada vez menos nacimientos, pues hemos llegado a una situación en la que las cohortes que están en edad reproductiva, pues es que también son más pequeñas. Y esto también contribuye a unas menores cifras de natalidad. Entonces, bueno, pues por poner ambos fenómenos en relación. ¿Y esto en qué se traduce? En que cada mujer está teniendo menos hijos durante su vida reproductiva, a la vez que también ha aumentado el porcentaje de mujeres que no ha tenido hijos. Sabemos que el 25% de las nacidas entre 1970 y 1975, es decir, las que acaban de concluir, digamos, su etapa reproductiva, el 25% solo han tenido un hijo. Pero es que el 20% de estas mujeres y el 27% de los hombres no ha tenido ningún hijo en esta cohorte, digamos. Entonces, bueno... son las cohortes además más numerosas exacto, de la población todavía española. no son... Sí, podríamos... Bueno, estas son las de los 70-75. No son las más numerosas porque tendríamos las del baby boom previamente, que aún son más numerosas, pero todavía son relativamente numerosas, efectivamente. Entonces, pasando ya a lo que me preguntabas, Julio, sobre los motivos, más allá de que haya descendido el número de mujeres en etapa reproductiva, pues tenemos una serie de barreras en el contexto español de tipo estructural, sobre todo, que actúan pues, un poco como freno, ¿no?, a que las personas puedan realizar sus proyectos reproductivos. Bueno, tenemos una tendencia muy clara también en España a un retraso de la fecundidad, de los primeros nacimientos, ¿no? Y esto conduce pues, a que se tengan a la larga menos hijos. La edad media de la maternidad en España se sitúa casi ya en los 33 años. La edad media del primer nacimiento en mujeres pues, no está mucho más lejos, casi ya en los 32, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué sucede entonces? Pues que la transición al segundo hijo a menudo es difícil por diversos motivos. En primer lugar, por motivos biológicos, porque si se tiene el primer hijo en la treintena, pues ya pueden suceder muchos imponderables, ¿no? Ya podemos encontrarnos con una infertilidad con la que no se contaba, podemos encontrarnos con mayor probabilidad con pérdidas de los embarazos, puede haber que recurrir en algunos casos a técnicas de reproducción asistida, que no siempre tienen tampoco una tasa de éxito, no son, digamos, una solución, no tienen un efecto siempre compensador. Y bueno, de hecho sabemos que el 8,5% de las mujeres entre 45 y 55 años las ha utilizado, más o menos el 12% de los nacidos en 2022, según cifras del Ministerio de Sanidad, son nacidos por técnicas de reproducción asistida, pero es que además habrá muchas personas que recurran a estas tecnologías que no consigan tener los hijos deseados. Entonces, bueno, pues en este contexto, el retraso del primer nacimiento podemos decir que también nos lleva a unas menores cifras de fecundidad, ¿no? Porque además, pues luego puede haber otros motivos de tipo económico, de tipo laboral, que hagan difícil, cuando se ha empezado tarde, recuperar y tener los hijos que se desean. Bueno, lo cierto es que se ha preguntado a las mujeres en la encuesta de fecundidad de 2018 por qué no han podido tener los hijos deseados, ¿no? Y a partir de los 25 años hay un trabajo de Mariona Lozano del Centro de Estudios Demográficos que cataloga muy claramente este tipo de razones y a partir de los 25 años el motivo que más frecuentemente se aduce es el económico, seguido por la conciliación de la vida laboral y familiar, por la ausencia de pareja o la falta de una pareja que se considere adecuada, por la edad, que no se considera propicia para tener hijos, sea uno muy joven o muy mayor, pues hay también un porcentaje de mujeres que declaran que no han podido o no los han tenido por motivos de edad, y luego especialmente a partir de los 40 años ya aparecen en un porcentaje menor los motivos de salud e infertilidad, ¿no? Pero ahora me gustaría dedicar, si te parece, Julio, un poquito de atención a las barreras de carácter no más estructural que tenemos en España, sí, porque salvo que quieras... Te has referido al retraso de la fecundidad, con lo cual modifica la biología. Exactamente. O introduce la biología como factor explicativo de... En parte, cuanto más tarde, efectivamente, menor fecundidad. Puede encontrarse dificultad para tener una mayor... Hay un periodo biológico sí. que ahí está y es... inalterable en principio, y entonces si se retrasa la fecundidad se reduce el periodo y además el periodo se hace menos fértil.
Así es, exactamente así. No es algo determinante, evidentemente hay mucha variabilidad entre individuos en cuanto a la fertilidad de las mujeres. Algunas sí que pueden tener hijos hasta los primeros años de la cuarentena, pero luego hay un porcentaje que por pura biología suya, que es impredecible y que no conocemos a priori, pues a lo mejor ya no van a poder tener el número de hijos que deseaban. Y sí que sabemos, y eso lo sabemos de forma, digamos, fehaciente, que a partir de los 35 años el riesgo tanto de infertilidad como de pérdidas gestacionales, como incluso de algunas complicaciones de salud materna o de salud perinatal, sí que aumentan de una manera que es, digamos, muy universal, ¿no? Se ha estudiado en muchos países, se ha tratado de ver si hay otros factores que condicionan, pero no, la biología es tozuda. Es verdad que a priori cada mujer no sabe su esperanza de vida reproductiva, digamos, cómo es de larga, pero sí que sabemos que a partir de los 35 años, y ya sobre todo a partir de los 40, que ya estamos posponiendo muchas veces los nacimientos hasta los 40, pues ya hay un porcentaje importante que puede encontrar dificultad. Bueno, pero esta es una causa biológica indiscutible diríamos, de científicos. En la opinión pública hay, sobre todo, causas económicas. Así es. El motivo, digamos, que se señala cuando se encuesta, cuando se pregunta a las mujeres directamente por qué no han tenido los hijos que deseaban en el momento en que lo deseaban, es fundamentalmente económico. Este es muy prominente en España, tiene que ver con el elevado coste de la crianza. Hace no mucho Save the Children hizo un estudio en el que cifraba, como indico aquí, pues en 758 euros al mes el gasto que suponía criar a un hijo, ¿no? Realizó esta estimación el año pasado. Luego hay que decir que en España pues tenemos unas tasas muy elevadas en nuestro contexto de desempleo estructural. Bueno, ahora mismo no son tan elevadas, pero aún así lo son en términos comparativos, del 12,2%. Claro, no tienen que ver con las que hemos tenido en momentos de recesión o de crisis económica que lo duplicaban esta cifra, pero aún así pues son tasas de desempleo elevadas. Y gran parte de este desempleo, además, es de larga duración, con lo cual son personas pues, que tienen realmente dificultades de inserción en el mercado de trabajo. El desempleo juvenil, que es el más relevante en cuanto al retraso, digamos, de las decisiones reproductivas, es verdaderamente muy elevado, casi del 30%, 28,7%, ¿no? En el año pasado, en 2023. Entonces, el estado del mercado laboral pues, incide muy claramente en la fecundidad, porque o bien las personas no cuentan con los medios económicos que necesitarían para poder llevar a cabo con solvencia una crianza, o bien tienen situaciones en el mercado laboral pues, que son precarias e inestables, ¿no? Este es otro factor que deseo destacar. Las elevadas tasas de temporalidad, de precariedad laboral, las dificultades de consolidación que encuentran las personas jóvenes precisamente durante los mismos años que son más óptimos desde un punto de vista biológico para tomar decisiones reproductivas. Pues coinciden estos dos momentos, ¿no? De consolidación laboral y de, bueno, pues el momento más propicio para plantearse tener descendencia, y muchas veces aquí se produce un conflicto. Luego hay que tener en cuenta que en el mercado laboral dual español pues hay sectores de empleo que están muy protegidos, pero hay otros en los que la precariedad es una constante, incluso pasada la treintena, con lo cual pues hay un porcentaje importante de personas que es que realmente no tiene los medios económicos que le permitan tener los hijos que desea y criarlos en las condiciones que desea y en las que también se exigen socialmente hoy día, ¿no? Que también es una cuestión importante. El estándar de cómo debe ser la crianza de un hijo pues es relativamente elevado, para bien, pero también supone un freno a que no se pueda llevar a cabo tan fácilmente un proyecto, digamos, de familia o reproductivo. Y luego los salarios, por supuesto, que son relativamente bajos también en relación a los costes, muy especialmente de la vivienda, ¿no? La vivienda es un problema ahora mismo en términos de formación familiar muy importante porque hay grandes dificultades entre la población joven y ya no tan joven de acceso a una vivienda, sea mediante compra, sea mediante alquiler. Ahora mismo pues es una problemática que está ahí. Y luego ya por último, en cuanto a la cuestión económica, sabemos que los ingresos y la incertidumbre respecto al futuro cobran cada vez un papel más importante y estamos viendo que incluso en países donde la población está más protegida en este sentido, como los nórdicos, los estudios van poniendo de relevancia que este factor cada vez cobra más peso también en las decisiones. O sea, el factor económico, ¿crees que tiene un peso
muy importante. En el caso de España, yo diría que eso es corresponde el además principal. a una sociedad como la española, en la que el nivel cultural de las mujeres, especialmente de las mujeres, las lleva a ser muy responsables en cuanto a la decisión de tener un hijo, ¿no? Así es, sí, es una decisión que requiere mucha consideración en la sociedad, digamos, que tenemos. Sí, que es una condición. No se da por hecho. Es una condición casi necesaria para que disminuya la fecundidad, digo, a lo largo de la historia y a nivel universal, porque también se ha constatado en los países en desarrollo, los países en los que la mujer ha empezado a ir a la escuela, ha empezado a formarse, la fecundidad ha disminuido desde ese momento, que la mujer adquiere conciencia de lo que supone tener un hijo, va adquiriendo conciencia de lo que supone tener un hijo. Claro, y además es lógico porque, por ejemplo, en el caso de España, las mujeres cada vez tienen mayor formación. Ya hemos llegado a sobrepasar a los hombres en cuanto a proporción de mujeres que tienen estudios universitarios en los últimos años, con lo cual, pues efectivamente, ellas también tienen otra conciencia, ¿no?, de lo que es traer un hijo al mundo y en qué condiciones quiero traerlo. A la vez, el alcanzar estudios superiores pues también retrasa la entrada en el mercado de trabajo, se entra con otras condiciones, se busca también una consolidación laboral, con lo cual pues todo va empujando. Es lógico que socialmente pues estas tendencias vayan haciendo que se postergue la decisión. Es lo que se podría definir o denominar como el cambio del papel de la mujer en la sociedad, que es un cambio que se hace menos, diríamos, menos probable la fecundidad, ¿no? Menos probable el deseo de tener un hijo, las posibilidades de tener un hijo. Sí, ambas cosas. Yo destacaría también en este sentido pues la diversificación de trayectorias vitales, ¿no? Antes pues la opción evidente para una mujer hace no tantas décadas era casarse y tener un hijo. Bueno, uno o los que fueran, quiero decir, los que vinieran, pero era casarse y formar una familia. Y ahora, claro, hay muchas más posibilidades vitales, hay muchas más trayectorias familiares posibles o digamos, objetivos de vida. Evidentemente, ante esa diversificación de opciones, pues una de ellas puede ser también vivir una vida sin hijos. Y lo vemos cada vez más, también en las encuestas, que hay un porcentaje que va creciendo de personas que directamente no declaran que no desean tener hijos. Entonces, pues es lógico, ¿no?, en este cambio, digamos, de dinámicas demográficas y sociales que estamos viviendo. Claro, porque eso entronca con las desigualdades de género y con aspectos sociales menos tangibles, menos cuantificables, menos evidentes desde un punto de vista estadístico, numérico, etcétera. Tendríamos que hablar también de aspectos, de factores culturales que han cambiado, de valores, de principios. Bueno, el cambio de valores existe en varios respectos, aunque no es muy prominente comparado con estas explicaciones, digamos, más de tipo estructural, ¿no? El cambio de valores sí que lo observamos en las encuestas en tanto en cuanto que aumenta un poquito la edad que se considera idónea para tener el primer hijo, ha aumentado un poquito. También aumenta un poco la proporción de personas que consideran que no pasa nada, que está bien plantearse no tener hijos, pero son cambios relativamente pequeños. No es un cambio, digamos, determinante para lo que estamos observando, más bien son circunstancias de tipo estructural. Yo quisiera destacar en este sentido la cuestión de la conciliación y la corresponsabilidad, que en las encuestas sale mucho. En España tenemos barreras muy notables a la conciliación. En la encuesta más reciente de fecundidad que tenemos, que es la de fecundidad familiar e infancia del Centro de Investigaciones Sociológicas del año pasado, el 50% de las mujeres señalan como barrera a la fecundidad precisamente la conciliación, ¿no?, este tipo de dificultades, porque en España, pues, por ejemplo, tenemos un mercado laboral que impone jornadas partidas muy prolongadas, que no siempre se adecúan a los horarios, a las necesidades de las familias, a los horarios escolares, de las escuelas infantiles, de los niños, a las propias necesidades de cuidado, ¿no?, porque al final pues, un niño necesita que la familia esté presente, no que vuelvas a las 8 de la tarde y te vayas a las 8 de la mañana. Entonces, esto se destaca mucho, muy frecuentemente como una dificultad. Y luego yo quisiera también destacar que incluso cuando hay unos derechos de conciliación sobre el papel, de jure, digamos, luego de facto es muy difícil ejercerlos en muchos casos, porque precisamente porque las personas en España frecuentemente tienen condiciones laborales de inestabilidad, de precariedad, contratos temporales, etcétera, el ejercicio de los derechos no está garantizado tampoco.
tampoco siempre. Incluso aunque estén sobre el papel, pues no todo el mundo se atreve a ejercerlos o no todas las empresas permiten ejercerlos. Entonces, esta cuestión sí que sale de manera recurrente, mires la encuesta que mires, de forma muy prominente, ¿no?, en cuanto a ser uno de los frenos que tenemos hoy día a la fecundidad en España. Incluso a nivel internacional es verdad que, aunque vemos ya caídas de la fecundidad también en países como los nórdicos, que están más protegidos en este sentido, hasta muy recientemente se observaba una brecha muy clara entre países que protegían bien la conciliación de la vida laboral y familiar y los que no lo hacían. Los que sí la protegen bien, hasta hace muy poco tenían unas tasas próximas de fecundidad al nivel de reemplazo, con lo cual pues es una cuestión que es innegablemente importante, ¿no? Y luego también hay que destacar la cuestión que le has nombrado precisamente, Julio, de la desigualdad, la corresponsabilidad, ¿no? Todavía no observamos dentro de las familias que los hombres y las mujeres se impliquen de igual manera, en igual medida en el ámbito doméstico. Sí que las mujeres han salido al mercado laboral de manera masiva, ¿no? La incorporación ha sido pues mayoritaria, pero los hombres todavía no han entrado en la misma medida en la esfera doméstica y esto pues dificulta también la conciliación. Y bueno, pues tenemos… otra cosa, se habla de devaluación del matrimonio y de la familia. El 50% de los nacimientos, supongo que es en 2023, son nacimientos no matrimoniales. Y madres sin pareja, el 18%. ¿En qué medida esto puede, que diríamos, yo lo situaría dentro de ese cambio cultural que tampoco es favorable a la fecundidad? No sé si es por las razones económicas anteriores, por el sistema económico que es, diríamos que restrictivo de la natalidad, o son factores culturales al margen, distintos, que no tienen nada que ver con lo anterior. No, esto es una cuestión diferente. O sea, realmente no incide en la fecundidad como tal, porque no cambia el deseo de las personas de tener hijos o no, sino que lo que está sucediendo en España es, y en prácticamente todos los países del entorno, es una diversificación de los patrones familiares, de las formas familiares y de los contextos reproductivos. Efectivamente, ahora tenemos muchos nacimientos, más de la mitad tienen lugar en un contexto que no es el matrimonio. Entonces, pues lo que ha cambiado sencillamente es el contexto en el que se producen, pero no tienen ninguna incidencia como tal, ni hay mecanismo que explicara una relación con las tasas de fecundidad. Sencillamente han cambiado los contextos que se consideran propicios o adecuados para la reproducción, y es parte de este cambio social más amplio, pues del que venía hablando, ¿no?, de la segunda transición demográfica, de la diversificación de dinámicas familiares, de formas de familia. Bueno, pues son cambios de valores, cambio social que se produce y que, bueno, no tiene una incidencia destacable en el fenómeno de la fecundidad porque no hay una relación como tal, sencillamente cambia el contexto en el que se produce, como tantas veces a lo largo de la historia ha podido cambiar y los hijos se tenían en unos contextos o en otros. Muy bien. No sé si hay más causas que… Bueno, aquí entraba un poquito, pero lo hemos debatido ya, en las dinámicas de formación familiar y de pareja. Pues sí que no he tratado todavía, que esto es muy interesante, Julio, porque en los últimos años ha habido varios estudios al respecto. Hay dificultades de formación de pareja. O sea, las mujeres, sobre todo las que tienen un mayor nivel educativo, están declarando que encuentran difícil encontrar una pareja adecuada a sus estándares, sean tanto, digamos, de formación como muchas veces de valores, ¿no? Buscan una pareja que se implique, que esté dispuesta pues, a ser un padre presente o a compartir ciertas tareas. Y hay cierto desfase, o por lo menos así se ha declarado en varias encuestas, sobre esta cuestión, ¿no? Hay dificultades, sobre todo entre estas mujeres que tienen un mayor nivel formativo. Y luego lo que comentábamos de las preferencias, normas y valores sociales, pues creo que no hay nada así que no hayamos debatido ya. Sí que es verdad que hay un cierto aumento de quienes declaran, del número de los individuos que declaran no desear tener hijos. Desde 2006, que estaba cercano al 5%, pues bueno, observamos ahora un 14% de mujeres, 20% de hombres en 2018. Pero esto, por un lado, viene a reflejar este cambio de valores, sobre todo de opciones vitales que tienen las personas ahora mismo, ¿no?, en las que ya no es, digamos, el camino mayoritario de vida el matrimonio y la formación familiar, sino que hay muchísimas trayectorias de vida posible y muchísimas opciones vitales y de autorrealización posibles.
Pero también hay que decir que no es raro ver estos aumentos de porcentaje porque no es fácil distinguir las preferencias reales, ¿no?, de las personas de la adaptación a su contexto. Entonces, si es difícil tener hijos, quizá más personas sencillamente se plantean, bueno, pues no voy a tener hijos porque no puedo. Es muy difícil distinguir la intención, digamos, de la preferencia adaptativa a las circunstancias. Muy bien. Entonces, si te parece, pasamos a hablar de las consecuencias. Las consecuencias. Muy bien, pues nada, lo que considero. Porque normalmente, bueno, esto no ocurre solo con la natalidad, ocurre con la fecundidad, ocurre con cualquier variable demográfica. Generalmente se la asocia con el concepto de problema. El problema del envejecimiento, el problema de la migración, el problema de la despoblación, el problema de la natalidad. ¿Es un problema la baja fecundidad? ¿Es un problema la baja natalidad? ¿Por qué? Yo quiero empezar con subrayar que no es el problema que vemos diariamente, porque es casi diario en los medios de comunicación. O sea, hay un alarmismo mediático, digamos, y discursivo, tanto a nivel político como sobre todo en medios de comunicación, porque al final esto, ven, es una cuestión que suscita mucho interés y vende, ¿no? Pero también incluso a nivel político en según qué sectores, bueno, contextos, etcétera, sobre las consecuencias supuestamente catastróficas de la baja fecundidad y natalidad, y desde las personas que trabajamos en demografía pues discrepamos, no lo vemos así, ¿no? Nos parece que no hay un fundamento empírico, ni científico, ni demográfico sólido para hacer este tipo de predicciones catastrofistas, y que por el contrario podemos celebrar como una buena noticia, ¿no?, que ya no vivamos en un régimen demográfico de alta mortalidad en el que hay que tener muchos hijos porque se nos van a morir muchos, sino que vivamos en unas circunstancias diferentes en las que las personas pues, pueden llegar en buenas condiciones de salud a tener una esperanza de vida elevada y que podamos tener los hijos que deseemos y no todos los que vayan llegando independientemente de si se pueden mantener o no, ¿no? Entonces, pues este tipo de discursos catastrofistas no solemos darles mucho pábulo, por así decirlo. Es verdad, bueno, y también hay que señalar que la fecundidad está cayendo en todo el mundo, con lo cual pues tampoco vivimos en un escenario que no se vaya a dar sí o sí en todo nuestro contexto, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, si nos centramos en el caso español, vemos la típica pirámide demográfica invertida que nos muestran tantas veces, puede plantear retos a nivel de organización social para el estado del bienestar, en términos de atención a la dependencia, porque es verdad que vamos a tener que atender a una proporción de población mayor, bueno, pues para la que a lo mejor la fuerza laboral se nos queda un poquito corta, ¿no? Ese es el mayor reto que puede suponer, o para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero yo siempre incido en varias cosas. Primero, que no es clave tanto cuántos niños nacen, sino qué población activa tenemos que además pague impuestos, que esto también es muy importante. O sea, la sostenibilidad del estado del bienestar y de las pensiones no tiene que ver con el número de niños que nazcan, tiene que ver con el número de personas que estén trabajando y tributando y que nos permitan recaudar y sostener los servicios que puedan llegar a ser necesarios. Luego están los flujos migratorios, que en la pasada sesión ya nos dijo mi colega Joaquín Reguescaño mucho al respecto, de interesante. Bueno, tenemos una dinámica demográfica ahora mismo que sí que puede tener un efecto compensador, ¿no? Y aquí ya no hablo solo de la natalidad, de que las mujeres que vienen de otros países a veces tienen una fecundidad mayor y traen otras pautas reproductivas, si bien es cierto que con el tiempo las van adaptando a las autóctonas, pero sobre todo en el mercado de trabajo, pues la población que pueda venir de fuera pues puede compensar y contribuir a que tengamos una mayor fuerza laboral que pueda sostener este estado del bienestar, con lo cual pues no es el problema que nos figuramos ni tiene que ver exclusivamente con el número de niños que nacen. Aquí lo que importa es cuántas personas trabajan y cuántas personas paguen impuestos. Y luego, bueno, pues hay un margen de maniobra y de trabajar con las políticas públicas para orientarlas a los problemas o necesidades que sean más acuciantes en cada contexto social que nos podamos encontrar, porque también es cierto que no podemos hacer tan fácilmente predicciones, ¿no? Los flujos demográficos migratorios que tenemos hoy, a lo mejor no sabemos cuántos tenemos dentro de 30 años. Entonces, la clave es que las políticas públicas se vayan anticipando a las necesidades y se vayan reorientando, y para eso hay margen de maniobra, con lo cual este tipo de discursos que todo lo fían a si nacen más o menos niños,
pues al final son discursos miopes que pierden de vista las muchas variables que intervienen en estas cuestiones de sostenibilidad relacionadas con un aumento de la población, bueno, dependiente sobre todo. Sí, yo creo que a la hora de hablar del problema, generalmente, por no decir siempre, en los medios de comunicación sobre todo, pero desgraciadamente no solo, lo cifran todo en el crecimiento. Para mí es sorprendente que todavía haya poblacionistas y pronatalistas tan, todavía con inteligencia artificial en la época en la que estamos, que todos se cifren el número de personas, en lugar de en la capacidad de las personas y del sistema para generar riqueza y para repartir esa riqueza, ¿no? Entonces, parece que todo sigue siendo cuántos somos, cuanto más mejor, ¿no? Y claro, si efectivamente la natalidad es baja, pues se crece menos, incluso se decrece. Incluso se decrece como ocurriría en España ahora si no fuese por la inmigración. Tenemos un crecimiento negativo, ¿no? Natural negativo. Entonces, bueno, efectivamente, pues hay argumentos en el sentido de que es bueno que crezca la población porque mejora nuestra posición geopolítica. Esto se sigue manejando un argumento casi indiscutible, ¿no? Es decir, cuanto más seamos, mejor. Y obviamente tiene más sentido hablar de que aumenta el mercado, el consumo, la economía. Son todo argumentos que están relacionando un poco, no sé si soy muy preciso, pero que están relacionando el número de nacimientos o el crecimiento de la población con el crecimiento del PIB. Y bueno, luego efectivamente hay la otra preocupación es no vamos a tener capacidad de reemplazo para la población activa, disminuye la población activa, disminuyen los activos, aumentan los pensionistas. Bueno, efectivamente el que aumente la natalidad ahora, el que consiguiésemos aumentar la natalidad ahora, no sería una solución a ese problema. Habría que esperar 25 años para que ese aumento de la natalidad de 2025 llegase al mercado de trabajo. Y luego, si miramos las tasas de paro juvenil que hay, ¿para qué va a aumentar la población joven o la incorporación al mercado de trabajo si no somos capaces ahora mismo de que todos estén produciendo y generando riqueza? Bueno, en definitiva, esto es, y sin embargo de eso es de lo que más se habla, de eso es de lo que más se habla cuando se habla del descenso de la natalidad, es de eso de lo que más se habla. Y no se habla de otro posible problema, que parece que sí que lo es, que es que las mujeres no puedan tener los hijos que desean tener. Ese sí que, ese es el problema de la baja fecundidad, no de la baja natalidad. Hay que establecer diferencias, evidentemente. Ya lo hacía antes Marta, lo hacías antes al hablar, pues eso de que es muy difícil que aumente la natalidad en España, que aumente el número de nacidos, porque las generaciones de mujeres en edad fértil que se van incorporando son cada vez más pequeñas, como consecuencia del descenso de la natalidad, del descenso de la fecundidad y la natalidad de los años anteriores, y ya hemos dicho antes que llevamos 50 años con descenso de la natalidad. Bueno, en definitiva, que la natalidad difícilmente va a aumentar, tenía que aumentar muchísimo la fecundidad. Con lo cual, la solución a esos problemas de crecimiento y esos hipotéticos problemas de crecimiento y de desajuste o de pérdida de capacidad de reemplazo no van a tener solución por la natalidad. La solución habría que buscarla, bueno, de hecho está llegando con la migración. Entonces, yo no hablaría más del problema de natalidad y de estructura demográfica y de crecimiento demográfico, y sí que hablaría más del problema de que las mujeres no puedan tener los hijos que desean tener. O sea, que tenemos una sociedad, un sistema social, un sistema económico que no permite a las mujeres españolas tener los hijos que desean tener. Efectivamente, de haber un problema con la baja fecundidad es ese.
problema individual, ¿no?, del que nos hablan las encuestas, que es que, bueno, si preguntas ahora mismo a mujeres y hombres cuántos hijos desearían tener o desearían haber tenido, a quienes están en edad reproductiva, la mayoría, o sea, en promedios, se da una cifra que está muy cercana al nivel de reemplazo y es en torno a 2. Y, sin embargo, pues no es lo que estamos observando en España, ¿no?, donde lo más frecuente es tener un solo hijo. Entonces, pues evidentemente hay una brecha en este sentido entre deseos, digamos, y realidades. Y lo mismo sucede con en los tiempos, ¿no?, también de la maternidad y de la paternidad, que hay un retraso. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta en las encuestas, te indican que habrían querido tenerlos antes, que los han tenido que tener más tarde de lo deseado. El retraso medio en las mujeres, es la encuesta de fecundidad del INE, que no me acuerdo de la fuente, es de 5 años. Entonces, evidentemente tenemos una discrepancia tanto entre el número de hijos que se tienen con respecto a los que se desearían tener, como respecto a los tiempos. ¿Cuándo se están teniendo? Se están teniendo en la treintena y más tarde de lo deseado. Cuando se pregunta por las edades ideales, por ejemplo, lo hicimos hace unos años comparando la encuesta social de valor, perdón, no, la encuesta social europea era de 2006 y la de 2018-2019, veíamos que realmente la preferencia mayoritaria es tener los hijos al final de la veintena, no en la treintena, entrando hacia los 30 y pico como se están teniendo. Luego, efectivamente, ahí hay un desfase, ¿no? Si hay que incidir en algo, si es un problema de alguna manera la baja fecundidad en España o estas tendencias de las que hemos hablado, es ese, el de digamos, la frustración de los deseos reproductivos individuales. No tanto la cuestión social, que, como bien has señalado, pues es que los argumentos sobre cifras de población y demás, aparte de que tienen ramificaciones muchas veces no deseables, ¿no?, en discursos, pues a veces nacionalistas que recuerdan hasta al siglo XIX, y los nacionalismos étnicos, muchos están enraizados en este tipo, ¿no?, de pensamiento. Y bueno, que no se sostienen desde un punto de vista científico y de datos, porque, como bien señalabas, pues está la cuestión de las personas en el mercado de trabajo, de que el número de personas que tenemos activas pueden venir de aquí o pueden venir de fuera, y luego que, por supuesto, como muy bien has señalado, pues no es un problema en el contexto español, difícilmente va a ser un problema el tamaño de la población activa cuando no somos capaces de integrar en el mercado de trabajo de manera estructural, porque es que no somos capaces de romper con el paro estructural en España. No estamos pudiendo integrar a todas las personas que podrían trabajar. Esta es la cuestión de orden mayor. Entonces, efectivamente, si tenemos que hablar de problemas, que creo que a ninguno de quienes trabajamos en demografía nos gusta plantearlo en esos términos, ¿no?, catastrofistas, porque muchas veces dan pie a que, pues, desde los medios de comunicación o desde ámbitos políticos, etcétera, se traten de aprovechar de nuestros discursos con fines que no son los más adecuados. Sí, si hay que hablar de algún problema, sería la cuestión individual, de la frustración. Todo eso parte de un desconocimiento. Bueno, cuando el profesor Puyol y yo decidimos organizar este curso, en cierta medida llevamos haciéndolo muchos años. Es porque se le presta muy poca atención, y cuando se le presta atención se hace de una manera, diríamos, muy poco seria, ¿no? Así es. Entonces, generalmente se considera cada una de las variables demográficas como variables independientes, cuando en realidad no lo son, claro. Y bueno, de ahí parte un problema, bueno, que es un problema de desconocimiento o de falta de ignorancia, de falta de dedicarle atención y recursos al estudio de la demografía, ¿no? Pues coincido totalmente. Afortunadamente acaban de dar el premio Príncipe de Asturias a un demógrafo, aunque es americano, pero bueno, a un demógrafo. Estupendo. No sé si te he cortado. No. Está coincidiendo. Bueno, entonces hemos hablado de las causas del problema, que normalmente no se habla de las causas, se habla solamente del problema. Así es. Y luego, generalmente también se aplican medidas para corregir los síntomas, nunca las causas. Bueno, el último tema del que me gustaría dialogar, escucharte, es en relación con el título de la sesión, que hablamos de políticas eficaces. Habría que decir, hay políticas eficaces y hay políticas, si las hay eficaces, ¿para qué sirven? O si...
Pues en este sentido tendríamos dos tipos de políticas, ¿no? Como he querido remarcar en esta diapositiva. Están, por un lado, las llamadas políticas natalistas, que son de las que se suele hablar en el terreno político, en los medios de comunicación, ¿no? Y que muchas veces vienen enmarcadas pues, en enfoques y discursos, ¿no? Con difícil justificación ética, porque las personas tienen que poder tener los hijos que deseen, no los que se consideren convenientes desde arriba para cumplir con un fin político y social. Eso no es difícil verlo descabellada, ¿no? Que es esa idea, ¿no? Este tipo de políticas que llaman natalistas o de estímulo de la natalidad, que se venden muchas veces de manera muy rimbombante, ¿no? Suelen ser de carácter económico, suelen ser transferencias puntuales de tipo monetario o bien deducciones fiscales y que buscan fomentar, por ejemplo, las familias numerosas, animar, alentar a que se tenga algún hijo más. Este tipo de políticas o de transferencias puntuales, como los cheques bebés y similares, que a veces se implementan en comunidades autónomas o en distintos países ha habido medidas de este tipo, lo que sabemos es que generalmente tienen un impacto muy limitado en términos cuantitativos y además en el tiempo también, ¿no? Es una cosa puntual que a lo mejor quien iba a tener un hijo aprovecha y lo tiene antes para cobrar este dinero, pero no va más allá, como es natural y cabe esperar por el tipo cuestión de calendario. Exactamente. Entonces, este tipo de políticas monetarias que llaman de estímulo de la natalidad, pues no son eficaces y no van al problema de base que no permite, como decíamos, tener a algunas personas el número de hijos que sí que desearían, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son políticas estructurales que incidan en estos problemas que señalaba, de carácter laboral, de carácter económico, de conciliación, que rompan, digamos, estas barreras que nos están diciendo las encuestas, que son las principales, y que sí que faciliten que cuando una persona desee tener descendencia pueda tenerla y no tenga que retrasarlo porque su contexto no le permite criar dignamente a sus hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cabría citar sobre todo las políticas laborales. Tenemos que fomentar, hasta donde se pueda, el empleo estable y el empleo en condiciones dignas, ¿no? Un empleo precario que se pueda... Es que tenemos personas entradas en la cuarentena en condiciones laborales muy precarias. ¿Cómo se va a tener de esa manera? ¿Cómo se va a tener hijos? ¿Cómo va a tener hijos la gente? Si tiene un mercado laboral que es terrible, es que no puedo ponerlo de otra manera. Luego la conciliación, ¿no? Hay que apoyar la conciliación para hombres y para mujeres, porque si no se apoya que concilien ellos y que concilien ellas, nunca va a haber este reparto, ¿no? Que también facilita la distribución de tareas en un contexto en el que ya trabajan hombres y mujeres. Es fundamental facilitar la corresponsabilidad y lo que venía diciendo, creo que también es muy importante, garantizar el ejercicio de los derechos, porque a nivel laboral, por mucho que estén sobre el papel, si tenemos contextos de precariedad, no se van a poder utilizar. Luego la vivienda, la gran cuestión ahora mismo es la vivienda. Esto no lo sabemos, que es un freno a los proyectos reproductivos, porque la gente no se puede emancipar hasta muy tarde. Es natural, porque es difícil económicamente. Y luego, bueno, pues está la cuestión económica. Se han propuesto medidas de apoyo económico a la crianza, se están proponiendo ahora mismo, digamos, que pueden ser de carácter universal, o si no pueden ser universales, habría que orientarlas específicamente a las familias más vulnerables. Lo que no puede ser es que tengamos unas tasas tan elevadas en España de pobreza infantil, que creo que solo está Bulgaria por detrás en el contexto de la Unión Europea, o sea, son realmente muy altas, están 20 y tantos %, o sea, una cifra pues, que no es aceptable en un país de nuestras características económicas, ¿no? Son unas tasas de pobreza infantil muy, muy altas. No puede ser que tengamos esas tasas de pobreza infantil y las medidas que se diseñen vayan sobre todo dirigidas a familias numerosas, a personas que ya han podido tener hijos, que pueden tener hijos, que ya tienen los medios para permitirse. Y este es un error que se comete a menudo. Diseñar estas políticas, digamos, de estímulo, de ayuda a la familia para quienes ya pueden tener hijos y no tienen estos problemas tan grandes para sostener un proyecto familiar, ¿no? Entonces, pues ahí hay que darle una vuelta también al tipo de medidas de apoyo a las familias que se diseñan. Y también, por supuesto, pues tener en cuenta lo que comentábamos, que vivimos en un contexto de diversificación, de diversidad familiar. Y esto es así y esto es imparable. Las familias hoy son diversas. Tenemos familias de muchos tipos. Matrimonios, familias formadas por parejas, de hecho, familias monoparentales, hay muchas cada vez más. Familias pues reconstituidas, familias
de muchos tipos y tienen necesidades, por tanto, muy diversas. Entonces, si queremos apoyar a las familias, hay que apoyarlas a todas y de esta manera pues irá la gente teniendo mayor facilidad para llevar a cabo. O sea, que tú crees que no es una causa en sí misma. No solo lo creo, es que me atrevo a afirmar. No, es que no tiene que ver. O sea, lo que ha cambiado son los contextos para la reproducción, pero la gente sigue teniendo hijos cuando puede permitírselo y deseando tenerlos. Lo que nos revelan las encuestas es que la mayoría de la gente quiere tener hijos. Otra cosa es que consideren que el contexto adecuado es el matrimonio o es otro. Aumentan las familias monoparentales, no solo por las que venían siendo tradicionalmente monoparentales, que puedan ser embarazos no deseados en un contexto de que falta una pareja, es que aumentan las familias monoparentales por elección. Ahora hay muchas mujeres que deciden que ellas quieren llevar a cabo su proyecto reproductivo y tienen un hijo solas. Hay referencias, digamos, hay estudios comparados, referencias de países que han vivido ese proceso con anterioridad a nosotros, a nuestra sociedad. Yo creo que el proceso va muy en paralelo. España es bastante pionera en cuanto a diversificación familiar. Ahora somos pioneros, porque yo recuerdo que... En cambio de valores vamos más avanzados de lo que parece. Antes hablaba del año 75, claro, que es que se pone de manifiesto, yo creo que leí la tesis en el año 75, ya ni me acuerdo, o sea que es que soy muy mayor. Pero en aquella época se hablaba de que España llegaría deseablemente a tener las tasas de los países europeos a finales de siglo, o sea, 25 años después, ¿no? Porque íbamos como 25 años de retraso con respecto a la evolución demográfica de otros países, efectivamente más desarrollados que el nuestro, mucho más desarrollados que el nuestro en aquel momento, ¿no? Y ahora, sin embargo, vamos por delante. España ha vivido un cambio de valores que es sorprendente verlo en comparación con otros países del entorno, como por ejemplo Italia, en cuanto a valores tradicionales o diversificación o no de formas familiares. El caso de España efectivamente es muy llamativo, porque es que ha dado una transformación muy grande en muy poco tiempo. Sí, y estamos más cerca de otros países, digamos, del norte de Europa, por ejemplo, en prevalencia de uniones de hecho o de nacimientos fuera del contexto matrimonial, y más lejos de países que podríamos pensar que culturalmente nos quedaban más cercanos, como es el caso de Italia. Pues no ha sido así. O sea que ya no se puede hablar de un efecto que habláis los sociólogos, el efecto rebote, porque claro, en el 75 teníamos unas tasas mucho más altas de las que correspondían a un país ya como el nuestro, una sociedad como la nuestra, por razones políticas y culturales, religiosas, etcétera. Y claro, pues hay un efecto rebote, un efecto péndulo, pero ahora ya no se trata de eso, ahora se trata de que somos más Es que lo que pasó... Sí, perdón, que te No. Digo que ahora somos, diríamos que vamos en vanguardia de esa nueva dinámica, de esa nueva... No en vanguardia, porque es verdad que es una dinámica que es muy generalizada al contexto, digamos, de los países occidentales. O sea, lo que estamos viendo en España lo estamos viendo en toda Europa y se está viendo en otros países como Estados Unidos y se está viendo hasta en regiones en América Latina. Hay regiones en las que ya vemos estos cambios de dinámicas sociales y demográficas de forma muy semejante a las que vemos, por ejemplo, en Europa. Lo que pasa es que se dan en sectores más limitados de la población, ¿no? Por ejemplo, pues empiezan entre las personas con mayor nivel educativo. Lo que te quería comentar que sí que sucedió a finales de los años 70 y que propició, digamos, unos cambios tan llamativos, ¿no?, en muchos sentidos, incluyendo el de la formación familiar y las tasas de fecundidad, no hay que olvidar, claro, que llegó de una manera mucho más abierta y fácil el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces esto cambia totalmente el escenario. Sí, eso es un dato que no hemos comentado, pero fue en el año 78, ¿no? Cuando eso cambia radicalmente el escenario. Y claro, y se transforma, se cambia. Sucesivas legislaciones. Se separa radicalmente la cuestión de la sexualidad con la reproducción, etc. Eso viene ligado a la llamada segunda transición demográfica y es uno de los aspectos. Claro, y eso ocurre de un día para otro, casi. En España, gran parte de esta caída, digamos, tan prominente se debe a esto. Y no a otra cosa, claro, a que la gente podía regular su fecundidad. Muy bien. Bueno, yo no sé si es una respuesta para una socióloga o más bien para los geógrafos. ¿Por qué hay tantas diferencias o diferencias sustanciales en la fecundidad de unas comunidades autónomas a otras? Porque, bueno, en España es 1,14 ahora, 1,12.
Vamos a ver, en Asturias 0,94, en Canarias 0,84, Cantabria 0,97, que seguramente habrá regiones del mundo que tengan fecundidades así, pero habrá que buscarlas con cuidado, porque... Pues yo voy a decir que no lo sé, voy a hacer mi conjetura, y es que ahí entran dos factores. Por un lado, el mercado de trabajo, por ejemplo, en el caso de Canarias, puedo imaginar que sea un condicionante importante, ¿no? Porque además Canarias tenía tradicionalmente una fecundidad y una natalidad muy alta. Sí, pero Canarias ahora mismo está en una situación en la que tiene, por un lado, unas bajas tasas de cualificación que hace difícil a su población abrirse paso en su mercado de trabajo, y a la vez tiene muy elevados costes de acceso a la vivienda por la cuestión del turismo. O sea, está en una situación en la que precisamente se ponen muy de manifiesto estas barreras, digamos, laborales y económicas, ¿no? En este caso yo diría que va por ahí. Y en cuanto a otras comunidades autónomas del norte que tienen unas tasas más altas y en otras... Quizá ahí habría que mirar los patrones migratorios, cuánto incide la fecundidad de las mujeres migrantes, de qué grupos de población proceden, o sea, qué origen tienen, porque no es lo mismo no es un colectivo homogéneo, no es lo mismo la fecundidad de las mujeres que vienen del norte de África que de las que vienen de América Latina. Quizá estas diferencias tan prominentes puedan tener que ver con este tipo de... En el caso de Asturias y Cantabria, porque tienen seguramente menos migración, no lo sé. Tienen menos. Yo miraría los patrones migratorios, siendo que no conozco la cuestión. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí porque el profesor Pujol quería intervenir para cerrar el ciclo. ¿Quieres hacer alguna pregunta antes en relación? Muy bien. Sí, vamos a... Si que alguien quiere hacer alguna otra pregunta, aparte del profesor Pujol, pues tenemos... Sí, hay varias intervenciones solicitadas. Y luego ya cierra el ciclo el profesor Pujol. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Ha sido un diálogo muy interesante y muy útil para aquellas personas que nos estamos dedicando a estos temas, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que la problemática de una baja fecundidad deba adaptarse prioritariamente en el nivel micro, pero yo creo que también hay algún problema preocupante a nivel macro, ¿no? Es decir, aquellos territorios en los cuales la fecundidad está tan baja como es mi tierra, Asturias, en donde está por debajo de la unidad, y en las que además las migraciones no logran compensar el crecimiento natural negativo, pues tienen un problema de involución demográfica que, de mantenerse en el tiempo, va a deparar un problema serio, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí serían útiles algunas políticas, no las vamos a llamar natalistas, vamos a llamarlas genéricamente de ayuda familiar, que tengan los ingredientes adecuados. Es decir, que los poderes públicos apuesten decididamente por ellas, ¿no? Y que no sean medidas cosméticas. En segundo lugar, que se dedique el presupuesto adecuado para sostener las medidas a adoptar. En tercer lugar, que al mismo tiempo se sostengan en el tiempo. Una medida puntual, ya lo vimos con el cheque bebé, no produce ningún beneficio especial, simplemente permite el efecto calendario, como Julio mencionaba, ¿no? Y yo creo que esas políticas que tienen que estar centradas, desde mi punto de vista, en 4 elementos básicos. 1, el mercado de trabajo. Massimo Livi-Bacci decía que la mejor política natalista era el mercado de trabajo. 2, pues algunas compensaciones económicas en Francia están resultando satisfactorias para mantener un nivel de fecundidad que está en el 1,8 en estos momentos, está en el 1,1 de nuestro país. Y luego, pues 2 políticas, una para los niños y otra para las parejas, que a mí me parecen igualmente muy importantes. Política de vivienda y política de guarderías, ¿no? Con buenos horarios y buenos precios, ¿no? Por así decirlo. Mi pregunta entonces es, ¿crees que este tipo de políticas, llamémoslas de ayuda familiar,
con estas exigencias y con estas características pueden resultar útiles para resolver problemas serios de algunos territorios que están en una situación realmente de involución demográfica en estos momentos, ¿no? Pues efectivamente, yo coincido con el diagnóstico y con las medidas que sí que considero que podrían ser útiles siempre y cuando se ponga en el centro la cuestión del empleo, porque sabemos que la España despoblada, por así decirlo, es la España en la que no se encuentran oportunidades de empleo. Entonces, yo pondría esa como base, efectivamente, y luego el resto, facilitar unas condiciones de vida para la crianza, pues fáciles, sencillas, ¿no? Que las personas pues puedan, pues lo que comentaba, ¿no? El acceso a las escuelas infantiles, que sea asequible, que los horarios cubran las necesidades laborales. Ese tipo de medidas, por supuesto que son útiles. No solo son útiles, sino que es que son necesarias. Y efectivamente los incentivos económicos no pueden resolver la cuestión, pero en un contexto que tenemos de tan elevada pobreza infantil y de que todas las familias llegan ajustadas, pues ayudan, efectivamente. Pero sí que creo que en la base debe de estar la cuestión del empleo, porque es la más acuciante. La ayuda familiar en España es claramente más baja que en los países. Sí, pero muy notablemente. Como un tercio o menos de un tercio. Es que no recuerdo las cifras, pero por ahí puede andar, sí. Sí, o sea, la diferencia es notable. Sí. El porcentaje del PIB que se dedica a ayudas a la familia es muy bajo. En el mucho contexto más bajo. Europeo, muy bajo. En Francia 3,5 y en España 1. Muy poquito, sí. Una tercera parte. Sí. Luis Moya, por favor. Bueno, gracias por la conferencia que realmente habla de la sustancia de la sociedad y de lo que nos pasa, ¿no? Yo que me dedico más a la arquitectura, al urbanismo, pero es que aquí esto me viene fenomenal para entender las cosas. Yo quería hacer unas preguntas, las voy a decir todas, me contesta la profesora lo que quiera y con la extensión que quiera. Una, desde luego, también pensaba en los anticonceptivos, el gran cambio que se produjo en el 78, pero ¿hasta qué punto todavía no influye la familia, el marido, la iglesia, ¿no? Como condicionantes todavía en la fecundidad, en todas estas cosas? Una segunda pregunta es algo que también ha mencionado usted, que es que no encuentra las mujeres el compañero, el padre apropiado para sus hijos. En este sentido, las redes, no me refiero ya a las redes estas de ligar, ¿no? Sino redes de verdad, que hay mujeres que no tienen otro recurso. Eso nos afecta mucho a los urbanistas, porque entonces resulta que los bares no es una solución. ¿Qué pasa? Que no hay encuentros ya en la calle, no hay comercio local. Estamos ya recurriendo a las redes. ¿Cómo lo ve usted? Un poco eso. Otra cuestión es los impuestos, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de que, en efecto, hay que tener más niños, bueno, usted lo ha desdicho, pero para que el día de mañana, 25 años después, por fin haya una cantidad, yo, como ha dicho Julio, creo que son cuestiones de más cualitativas que cuantitativas. Pero yo me pregunto, antes de esto, ¿por qué no se piensa en un reparto equitativo de los impuestos, ¿no? O sea, cuando hay no sé cuántos miles de millones de evasión fiscal y otros trucos por ahí, cientos que hay. O sea, que no me parece que ese es ningún quiz para resolver esta cuestión. Y luego, pues el gran misterio para mí, que pregunto al primer sociólogo que me encuentro por la calle, es cómo se explica que España tenga el paro más alto de Europa. O sea, es que eso todavía no se dice en ningún lado. Pero ¿qué pasa? ¿Es hipocresía? Es que, o sea, ¿qué ocurre con esto? Y ya está. Muchas gracias. Procedo a contestar. Bueno, la primera pregunta no sé si la he entendido bien, la de la influencia del matrimonio y la religión sobre el número de hijos que se tienen. Entiendo que se pregunta por si estos factores inciden, ¿no? Bueno, sí, evidentemente tienden a tener mayor fecundidad las personas con valores tradicionales, pues tienen unos patrones reproductivos más próximos a los tradicionales, precisamente, ¿no? Es verdad que personas con práctica, hábito religioso, pues sí que se observa que tienen una mayor fecundidad, ¿no? Ese tipo de factores pues inciden, ¿no? Los valores. Sí, la variable de religiosidad, sobre todo práctica religiosa, sí que se suele asociar con un mayor número
de hijos. Luego la segunda pregunta, perdón, ¿me puede recordar cuál era? Que estoy con la de los impuestos. La dificultad de las mujeres para conocer... Ah, sí, la de las redes. Bueno, yo la verdad es que desconozco esto, si se está, supongo que se está estudiando, ¿no? De qué manera se empareja la gente. Yo esta parte la desconozco. Lo que es único que conozco en cuanto a la formación de pareja es que las mujeres con mayor nivel educativo, que digamos son más selectivas, son las que están encontrando dificultad para encontrar una pareja adecuada. Porque claro, pues no todos los hombres en proporción, ellas han superado ya en cuanto a educación a los hombres y no encuentran todas el nivel formativo que desearían o los valores más o menos igualitarios. No sé hasta qué punto el tipo de interacción o los mecanismos de búsqueda de pareja pueden incidir. Es que no conozco la verdad esta cuestión y supongo que se estará estudiando. No sé si la gente ahora va poco a los bares o mucho. Me imagino que irán menos que antes. Sí. Sí, con el espacio. Quizá la cuestión de las redes sociales pues lleve también a exigir otras características o buscar, quizá haga más difícil, ¿no?, la consecución de una pareja con la que uno se conforme, porque también en un momento el abanico de opciones es mucho más grande. Sí, es lo que se me ocurre. Y en cuanto a la cuestión de los impuestos, pues efectivamente es que es fundamental. Yo cada vez que escucho que se habla de la sostenibilidad del estado del bienestar o del sistema de pensiones, es inevitable que venga a la cabeza que lo que necesitamos es tener una base fiscal, ¿no?, para poder atender las necesidades que hay, y la redistribución, por supuesto, es importante porque es lo que permite atender las necesidades más acuciantes, las de las personas más vulnerables. Entonces, pues efectivamente. Y en cuanto al paro estructural, yo realmente no sé muy bien, creo recordar que se comentó en la sesión anterior, o quizás estoy confundida, pero parece ser que hay una parte de la mano de obra, quizá me confundo con otro seminario al que haya asistido recientemente, pero yo desconozco las variables que manejan los economistas para explicar el paro estructural, las desconozco totalmente, pero sí que he escuchado no hace mucho que hay una parte de la población, digamos, en edad de trabajar que por algún motivo es muy difícil de movilizar. Creo que en el pasado seminario se llegó a comentar que hay una parte de la población a la que quizá por las condiciones, digamos, del mercado laboral no les compensa siempre trasladarse a otra comunidad autónoma, a un trabajo precario. Quizá para combatir el desempleo estructural también pudiera ayudar el mejorar las condiciones de trabajo, pero he de decir que no es mi ámbito, por lo cual pues desconozco qué variables se manejan. Antonio Zárate. Bueno, pues enhorabuena por la intervención a los dos y os agradezco mucho la forma de presentarlo, y muy amena y además con temas realmente profundos y un tema súper complejo y súper variado. Donde a mí me parece que el territorio tiene también mucho que ver. Cuando digo que tiene mucho que ver el territorio, el modo de vida con relación al territorio, con unas ciudades muy grandes, muy dispersas, donde no sabemos dónde empieza y termina la ciudad, pero esto supone un aumento de las distancias entre el lugar de trabajo y el lugar de vivienda, el lugar de vida familiar, en consecuencia de atención a los hijos. Eso se hace tremendamente dilatado en el tiempo. Pero es uno más entre los muchos problemas y entre los muchos factores que vosotros habéis señalado y que podíamos incluso probablemente hasta añadir más. Pero simplificando un poco las cosas, a mí me llama mucho la atención, ya lo que acaba de decir, esta diferencia entre las tasas de natalidad, entre una tasa de fecundidad, entre una tasa de fecundidad como es la de Francia, con ese 1,8 de niños por mujer, una misma el Reino Unido, donde es 1,6, redondeando las cifras, y una misma Alemania, más bajo, 1,5, pero resulta que nosotros tenemos un 1,1. El modelo territorial en todos ellos es igual que el nuestro y ha sufrido los mismos cambios, es decir, las ciudades se han dilatado, la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo ha aumentado absolutamente en todas partes. Luego, esa no es la explicación fundamental, o puede ser una entre las muchas. Pero me pregunto yo y os hago la pregunta, ¿no tendrá también algo que ver, que este es un tema de conciliación familiar, el modelo horario general de nuestra geografía con relación a la francesa, aparte de las políticas que se han puesto de manifiesto? Es decir, evidentemente el caso francés, muy por encima del Reino Unido y de Francia, pero una política
material y estructuralmente natalista, pero desde el siglo XIX, desde la célebre guerra franco-prusiana, donde ellos toman conciencia frente a Prusia de la menor natalidad y el menor volumen de población, y que aquello hay que aumentarlo. Bueno, ese es un tema, y eso lo resuelven con una acción política natalista sostenida en el tiempo, donde las ayudas van a la persona, van a la familia, van al mantenimiento, al hogar, a la ayuda a la residencia. Bueno, en fin, hay muchos sistemas de ayuda en el modelo francés que no tiene que ver con el nuestro. Pero la pregunta es, resumiendo, ¿no tendrá también algo que ver ese modelo horario de jornadas, donde en el caso francés a las 4, bueno, en el modelo europeo, pero por poner el ejemplo francés, donde a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde a más tardar está todo el mundo ya en su casa? Y en el caso español no, son jornadas infinitamente más dilatadas en el tiempo. La jornada laboral puede ser la misma, pero el tiempo es muchísimo más dilatado. Y encima en el modelo francés hay una coincidencia entre el horario laboral y el horario docente, el horario en el que permanece el niño en la escuela. En el caso español, evidentemente, esa coincidencia no existe, a pesar de los cambios que ha habido en el sistema educativo de jornada continua o jornada discontinua. Pero se han hecho esos cambios y esos experimentos, pero no de conciliación en realidad o de armonización con el horario laboral. Ahí sigue habiendo un decalaje, sigue habiendo una discontinuidad. En el caso español, eso resulta que lo suplimos los abuelos, lo suplimos los viejecitos, cuando estamos en condiciones y cuando eso es posible, que no siempre es posible, y eso genera también incluso desigualdades sociales y bla, 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 no hace falta insistir, pero el resumen, y en una palabra, no tendrá que ver esa diferencia de horario entre el modelo español, el modo de vida, y el modelo de horario laboral, y el decalaje que también se produce entre el horario docente y el horario laboral. Esa es la pregunta, evidentemente, a los muchos factores que hay, a todo lo que vosotros habéis dicho. Muchas gracias. Pues efectivamente es uno de los factores que inciden en las dificultades de conciliación, precisamente que aquí tengamos unas jornadas tan prolongadas y que no son equiparables a las escolares. Los niños aquí siguen el modelo francés, o sea, al final van al colegio de 9 a 4, vamos, igual allí salen una hora antes, pero quiero decir, el día se acaba a las 4 de la tarde. Y las familias no están para atenderlos. Entonces, efectivamente, esto genera varias barreras, ¿no? Digamos, a la facilidad con la que se puede criar y tener hijos. Una sería la de la conciliación, pues que no se les puede atender materialmente, y otra la económica, porque claro, el que no tiene abuelos, pues tiene que externalizar, tiene que mandarles a extraescolares, tiene que contratar a una persona o a las que sean, porque no llegan. O sea, hay familias que contratan a alguien que les lleve los niños al colegio por las mañanas porque entran a trabajar, y alguien que los recoja porque no llegan al salir. Entonces, efectivamente, es un factor muy interesante el que comenta que se suma y entra dentro de las medidas que habría que abordar. Sí, muchas gracias. Sí, Concha Camarero. Sí, bueno, una pregunta. Parto de que, como todos saben, yo no soy experta en geografía de la población, aunque bastante he estudiado de ello, y tampoco soy socióloga, pero es un tema que me preocupa y he impartido docencia, por tanto, hablo desde ahí y desde la reflexión de lo que es nuestra sociedad y quizá los grupos más jóvenes. Yo ahí veo dos cuestiones. Ahí se han visto en ese tema de las políticas de apoyo a la fecundidad que se están pidiendo, que pueden ser necesarias y se ha decidido, vamos a apoyar que puedan nacer más hijos. Yo creo que habría que partir, que seguro que se ha partido, hoy hemos hecho una visión de valores medios, habría que partir por grupos, voy a llamar sociales, por simplificar. Si analizamos cómo se comporta el índice sintético de fecundidad, vamos a ver que los grupos económicamente más altos tienen generalmente un valor más alto, no tienen problema económico, no tienen problema de conciliación, se da en todas las sociedades. Y el grupo también social más bajo también tiene valores más altos. ¿Dónde está el problema, si lo llamamos problema, de esa maternidad o paternidad deseada y que no se tiene? Y donde desciende fortísimamente la fecundidad, es precisamente en las clases medias y medias bajas. Claro, ahí estamos hablando de un apoyo económico a las familias vulnerables. Y me pregunta, que yo creo que aquí es fundamental, ¿qué entendemos por familia vulnerable? ¿Cómo decidimos quién es la familia vulnerable? Claro,
lo que muchas veces se decide como familia vulnerable es la que al final, con unos apoyos, tiene 4 hijos. Pero resulta que ese joven que ha terminado una carrera o un bachillerato y tiene un trabajo mileurista y quisiera tener un hijo antes de los 30, a ese no se le permite, porque tiene unos papás de clase media profesionales como nosotros, que como vive con ellos, a ese no se le considera vulnerable, ese no va a poder tener los hijos. Ese es quien sí se va a quedar con una maternidad deseada o una paternidad deseada. Hoy también hay hombres monoparentales, eso no lo perdamos de vista. Entonces, claro, el problema es si planteamos unas políticas de apoyo a la fecundidad, que a lo mejor son necesarias, yo no voy a entrar ni en sí ni en no, el tema es que habría que redefinir muy bien qué entendemos por vulnerable y cómo damos las ayudas, porque además, si jugamos, y yo creo que ha habido casos, y puede empezar a pasar en España, unas ayudas muy potentes a lo que hoy definimos como familias vulnerables y una clase media-baja, por llamarla así, que puede no venir de clase muy media-baja, pero que se nos convierte en media-baja en tanto cuanto que tiene menor nivel económico que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros a los 27 años y menos expectativas. El problema es que socialmente puede haber un problema serio dentro de la sociedad española. Entonces, a mí me preocupa que nadie parece plantearse eso, ni en medios de comunicación, ni muchas veces en estudios. Es decir, eso parece que da miedo ponerlo por escrito. Y yo creo que es un tema que habría que poner sobre la mesa y debatir en profundidad. Insisto, yo sé perfectamente, Julio sabe mucho más que yo de este tema, tú seguro que también, pero yo creo que es un tema que sobre el que deberíamos reflexionar y reflexionar seriamente. Sí, por supuesto. Bueno, estoy de acuerdo, muchas gracias. Quizá me he expresado mal, pero cuando hacía alusión a las familias vulnerables, precisamente quería ir por este argumento, que no son las familias numerosas a las que debemos sostener que ya pueden permitirse tener 3 hijos para que tengan el 4, sino que debemos ir a las familias que tienen mayores dificultades para emprender un proyecto, ¿no?, de familia. Entonces, efectivamente, tiene mucha razón en que ya no son solo colectivos de clase muy baja en los estratos sociales más bajos, sino que esto tiene un alcance, las clases, lo que conocemos hoy como las clases medias, ya están muy achuchadas a la hora de poder plantearse tener hijos. Y sí que es cierto que no se pone sobre la mesa tanto en el debate público, social, medios de comunicación, pero en el ámbito académico sí que quiero dejar constancia de que hay mucha discusión y se está planteando muy a menudo la necesidad de que el apoyo a la crianza sea universal, precisamente para evitar este tipo, ¿no?, de dificultades, donde pongo el umbral de la vulnerabilidad, ¿no?, que sea una prestación por hijo universal como la hay en otros países del entorno, como pueda ser Francia, creo que la tiene, como puedan ser los países nórdicos. Sí. Sí, desde posiciones ideológicas bien conocidas, se ha atribuido tradicionalmente, o desde hace bastante tiempo, la caída de la fecundidad al, vamos a llamarle, empoderamiento de la mujer, vamos a citarlo mejor de otra manera, al incremento de la tasa de actividad laboral de las mujeres. Sin embargo, la impresión que causa el mantenimiento en el 1,12 desde hace 25 años aproximadamente de la tasa de fecundidad parece evidenciar lo contrario, ¿no?, que efectivamente el empleo no produce menor tasa de fecundidad. Y lo que sí, por tanto, me gustaría analizar, no sé si lo hay, análisis más antiguos o con datos más históricos sobre los deseos. Es decir, se ha hablado de 2 hijos en el año 2023, si no he leído mal, 2023 el deseo 2 hijos de media por mujer y por hombre prácticamente, porque del hombre se habla poco, pero seguramente tiene bastante importancia en las corrientes demográficas, ¿no? Pero esos 2 son los mismos que eran hace 30 años o 25 años, o hace 25 años el deseo de tener hijos se situaba bastante por encima de eso, por razones probablemente religiosas, por razones derivadas de la falta de modernidad u otras circunstancias. Eso, ¿hay análisis que indican o que se sabe de ese tipo de variables? Gracias. Sí. Hasta donde yo conozco, yo no conozco ese tipo de análisis retrospectivos, probablemente porque la cuestión no se planteaba en las encuestas. No era una cuestión acuciante, menos hace 3 décadas o 4, 5 que se tenían los hijos que llegaran. No era una cuestión social, ¿no?, digamos, como la que tenemos ahora sobre la mesa. Entonces, yo personalmente no conozco. Es posible que de otros países sí que existan, sería interesante, ¿no?,
comparar si ha habido una evolución en España. Yo, por lo menos a nivel personal, no conozco esos datos. Sí, perdón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Me ha gustado muchísimo escuchar, Marta, cuando decías que no es tanto el problema demográfico, tanto el número de habitantes que hay en un territorio, como la capacidad del mercado laboral de cubrir puestos de trabajo, ¿no? Entonces, viendo ese modelo, bueno, esa forma de verlo, me ha dado por pensar en el mundo de la inmigración. Es decir, las tesis que hay de que la inmigración resolvería el problema demográfico de España, por ejemplo, yo no sé cómo cuadra, porque yo estoy ahora observando a determinados colectivos inmigrantes que veo que hay una precariedad laboral exactamente igual o más que en los que somos nacionales, ¿no? Entonces, esas tesis de que la inmigración podría solventar el problema demográfico en España, a mí me cuesta entenderlo, o quizá que no veo variables o parámetros que yo no tenga en cuenta. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, yo coincido con la conclusión de que la inmigración evidentemente no hay que verla en esos términos. No. Creo que el argumento se basa, probablemente el argumento, digamos, del discurso más mediático social de que la inmigración puede resolver, en pensar que, bueno, pues las mujeres migrantes cuando llegan, muchas veces, no siempre, porque depende del origen, esto es importante destacarlo, tienen una fecundidad más alta que las autóctonas. Pero ni este efecto compensador es suficiente ni se mantiene en el tiempo, porque a medida que se van integrando y asimilando y quedando ya en el país de origen plenamente asimiladas a las mujeres nacidas aquí, pues sus pautas reproductivas y sociales ya pues también se asimilan a las del resto de la población, con lo cual pues no puede verse en estos términos, ¿no? Entonces pues es fundamental, cuando hablamos de los flujos migratorios, también pensar de qué flujos migratorios estamos hablando y de cómo se van a integrar en el mercado de trabajo y cómo se va a conseguir que estas personas también vivan pues en igualdad de condiciones y contribuyendo con sus impuestos, ¿no?, a esta base, digamos, fiscal, que es la que necesitamos para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar, que al final es a lo que, no lo quiero decir de esta manera, pero se reduce, entre comillas, la cuestión, que es que se nos pierde de vista que no es el número de personas, sino la capacidad del Estado para económicamente sustentar unos servicios. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Julio. Lo damos por terminado aquí el diálogo de todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y ahora el profesor Pujol va a dar por clausurado este ciclo de conferencias. Lo primero que tengo que hacer es, evidentemente, dar las gracias a todos los ponentes que han pasado por estas sesiones, porque creo que en su totalidad han resultado de mucho interés para conocer la problemática actual que tiene la población. En segundo lugar, yo quería hacer una reflexión de carácter general, para lo cual he preparado un texto breve que trata sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, ¿no? Y dice así, ¿no? Cualquier español que en 1900 pudiera asomarse al balcón del futuro y llegar a vislumbrar el panorama demográfico que hoy nos define, quedaría verdaderamente atónito. Vería cómo los 19 millones de compatriotas a comienzos de siglo se convertían en los 49 actuales. Cómo de una media de 4,5 hijos por mujer en edad de procrear se pasaba a 1,1. Cómo de una esperanza de vida al nacer de 35 años escalábamos hasta los 84. Cómo de una mortalidad infantil de casi un 25%,
la reducíamos a menos de un 1%. Cómo de un país rural nos convertíamos en urbano. Cómo de una nación joven nos transformábamos en una sociedad envejecida. Cómo de la España peregrina hemos pasado a ser un territorio de fuerte inmigración. Somos un país de excesos y contrastes. Tenemos una de las mejores esperanzas de vida del mundo, pero al mismo tiempo uno de los peores índices de fecundidad. Poseemos el mayor índice de paro de la Unión, pero tenemos uno de los saldos migratorios más elevados. Estaríamos en una situación de crecimiento negativo porque tenemos más defunciones que nacimientos, pero seguimos creciendo merced a ese balance migratorio que nos está aportando más de 500.000 de extranjeros al año. ¿Y qué va a ser de nosotros? Las proyecciones demográficas no son talismanes maravillosos que nos permitan pronosticar el futuro con exactitud, pero sí hacernos una idea cada vez más aproximada de cómo van a ser las cosas. En lo que se refiere a los componentes del crecimiento, la situación probable resulta bastante clara. No se esperan demasiados cambios en la fecundidad, que aunque pueda remontar un poco, va a permanecer baja. Y lo que sí seguirá aumentando es el número de defunciones debido al envejecimiento. Entre 2024 y 2050, las proyecciones del INE pronostican que nacerán 10 millones de niños y se morirán más de 14 millones de personas, lo cual arroja un saldo vegetativo negativo de más de 4 millones de seres. Si solo actuase este factor, la población del año 24, que está establecida en 48,6 millones, pasaría a 44 millones en el año 2050. Sin embargo, el número de habitantes previsto para mediados de este siglo es de 55 millones de personas, lo cual es debido a un previsible balance migratorio positivo de casi 10,4 millones. La evolución de las migraciones siempre es el vector más difícil de predecir, pero todo hace pensar que, aunque disminuida, la inmigración va a mantener la cualidad de ser el condicionante fundamental del crecimiento. Esta situación va a deparar una composición más diversa de la población española, ya que en el año 2050 nada menos que un 32% de los habitantes, si los pronósticos son acertados, lógicamente, habrá nacido en el extranjero. No es un tema menor si esta proyección se cumple, debido a la complejidad que para la convivencia supone un número tan elevado de foráneos. Será necesario preverlo con tiempo y arbitrar los mecanismos para una integración efectiva de personas que inevitablemente tendrán condiciones, intereses y proyectos de vida dispares. El crecimiento previsto irá de la mano de una acentuación del envejecimiento. Los mayores de 65 años pasarán del 20 al 30% en el año 2050. Y además se producirá un envejecimiento de la propia vejez, ya que los mayores de 80 evolucionarán desde un 6 a un 11%. A mediados de siglo habrá en España más de 91.000 centenarios, de los cuales el 80% serán mujeres. La baja fecundidad y el envejecimiento provocarán la existencia de familias cada vez más pequeñas y alargadas, es decir, compuestas por pocos miembros y varias generaciones pertenecientes a la misma estructura familiar. Ya hoy empiezan a multiplicarse las familias con 4 generaciones, bisabuelos, abuelos, padres e hijos, que tenderán a crecer.
y sin embargo lo que disminuirá es el número de parientes relacionados como los hermanos, los tíos o los primos. Se multiplicará el número de hogares reducidos, formados por parejas sin hijos, y el de hogares unipersonales, habitados prioritariamente por mujeres de edad que tienen una mayor esperanza media de vida al nacer. En el año 2050, una mujer española o que viva en España tendrá una esperanza media de vida que rondará los 89 años frente a los 84 que tendremos los varones. En resumen, la población española a medio plazo será algo más numerosa que la actual, pero sobre todo será más diversa y estará más envejecida. Vivirá muy prioritariamente en ciudades y estará compuesta por familias pequeñas y alargadas. La gente vivirá más años, pero seguirá habiendo más defunciones que nacimientos, con un crecimiento natural negativo que convertirá en positivo la inmigración. No habrá más extranjeros que españoles, como algunos sostienen equivocadamente, pero los nacidos fuera subirán hasta más del 30%, lo cual obligará a gestionar bien esta situación. Así pues, este ha sido el pasado y el presente que hemos analizado en las sesiones y me he permitido darles unas pinceladas de cómo será el futuro. Agradeciendo de nuevo la presencia en estas sesiones de todos los que han participado, agradeciendo mucho la colaboración de mi buen amigo Julio Vinuesa y agradeciendo sobre todo la presencia de todos los que nos habéis querido acompañar, clausuramos estas jornadas. Muchísimas gracias.